¿Cómo están? Bienvenidos a Última Mirada. El tema internacional está agitado, pero miremos las cosas también desde el punto de vista de nuestro país hacia el mundo, y vamos a conversar hoy día con alguien que ha venido varias veces, el embajador Pablo Cabrera, consejero del Centro de Estudios Internacionales de la Pontificia Universidad Católica. Y, por si acaso, no me equivoqué cuando dije embajador. ¿Y por qué? Porque los embajadores son embajadores con ese título para siempre, no son ex embajadores, aunque no estén cumpliendo hoy día, como tú fuiste embajador en tres partes totalmente distintas durante mucho tiempo. Pablo, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, Fernando. Encantado de estar contigo de nuevo. ¿Cómo es esto de que los embajadores guardan el título de embajador forever? Bueno, el embajador que viene de la Academia Diplomática es una dignidad a la cual se accede para siempre. Y el ex embajador es ex embajador en alguna parte. Yo también, si me invitan para hablar sobre alguno de los temas relacionados con el país donde estuve acreditado, soy ex embajador. ¿De ese país? Claro, en Gran Bretaña, o ex embajador ante la Santa Sede, ex embajador en Rusia. Pero para conversar sobre diplomacia, solamente embajador, o de otro tema, embajador. Los embajadores les gusta ponerse solo embajador y les gusta ponerse embajador de Chile, etcétera, etcétera. Pero yo creo que hoy día las palabras son, y los conceptos deben ser bien utilizados. Pero mira tú, los tres países donde tú fuiste embajador. En cuatro. Perdón, cuatro. Inglaterra, el Vaticano, Rusia y China. O sea, estamos hablando de, salvo el Vaticano, que tiene otra lógica que no es una lógica de fuerza, estamos hablando básicamente de países que hoy día están en la noticia todos los días. Bueno, exactamente, y por eso me motivó, entre otras cosas, en el libro que acabo de publicar, a hacer una reflexión a partir de eso, de una reflexión sobre la diplomacia autobiográfica, porque el circuito que me tocó, y las cosas en la vida suceden así, me tocó, hoy día, en el tema, la geopolítica de hoy día, veo que ese circuito es un circuito que hoy día está haciendo noticia en el mundo. Los países más grandes, los países más chicos, pero con dimensión universal. Y para qué decir Gran Bretaña, que fue el país rector del siglo XIX, pero que hoy día todavía tiene una dimensión importante, miembro del Consejo Permanente del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Es un país que es una monarquía que es jefe, su cabeza es jefe de la Commonwealth, que agrupa un número de países y una cultura institucional importante. La China y la Rusia son los países más grandes del mundo en términos territoriales, junto con Estados Unidos. Y nosotros, en ese caso, somos de una región donde el territorio de América del Sur es más grande que China y Estados Unidos juntos. Ahora, Pablo, cuando tú hablas de esos países y de repente vemos la diplomacia de América Latina, o la diplomacia de África, o la diplomacia en otros... A ver, ¿la diplomacia es algo que está concentrada y centrada hoy día básicamente en los superpoderes? No. Yo creo que el sistema internacional como tal, si bien es cierto, podría sonar como una utopía, pero a la hora del resultado no es así. Es un sistema supuestamente democrático, que es un país, un voto. No hay un voto censitario, que cada país, a pesar que Naciones Unidas, el sistema hace que haya países que tengan mayor influencia internacional de acuerdo a su capacidad, veto, además, a su territorio por el veto. O sea, el sistema internacional es el que está siendo desafiado por las circunstancias que, entre otras cosas, y muy importante, tiene que ver la tecnología. La tecnología cambió el sistema y cambió la intermediación de las instituciones y de alguna manera, como hemos dicho siempre, de alguna manera exilió a la política en la toma de decisiones, pero creo que el carisma de la diplomacia es justamente un carisma que no es fijo, que no es muy rígido, sino que tiene justamente eso, de adaptarse a nuevas circunstancias con el objeto de seguir cumpliendo y respondiendo a su valor intrínseco, que es la promoción de la paz y la seguridad internacional. Ahora, Pablo, el ser humano en general
responde mucho más atentamente a aquello que tiene más cerca o que conoce mejor por la proximidad que tiene. Nosotros, probablemente, y tú lo ves en los medios de comunicación, deben haber, no sé, un 80% de cosas que provienen desde Estados Unidos comparado con lo que pasa con las otras superpotencias. China no es necesariamente un país que uno investigue en términos de política internacional, más bien reacciona por lo que dicen otros sobre China. Bueno, pero desde ese punto de vista, desde el punto de vista internacional, ¿existe alguna escala? Ya se están perdiendo las cosas que se inventaron en Naciones Unidas, las coaliciones de apoyo territorial, en fin, todas esas están dejando de estar. Entonces, ¿cómo observas tú esta suerte como una suerte de, a ver, que se te empieza a deshacer lo que se había creado? Efectivamente, yo creo que hablar hoy día de diplomacia, del sistema internacional, sin contextualizar, sin darle importancia al contexto, es muy difícil. Por eso, decir que la diplomacia ha fracasado, puede ser que también la democracia ha fracasado, el sistema ha fracasado, y al final significa empezarse a acostumbrar de que uno vive en la ley de la selva. Entonces, yo creo que las comparaciones, o los momentos, o los procesos dialécticos, digamos, ¿no es cierto?, de tesis, síntesis y antítesis y síntesis, se repiten, a veces duran muchos años, a veces no. Por eso, para analizar el sistema internacional y hacer comparaciones, creo que es bueno remitirse a la historia, y remitirse a la historia con el objeto de ver cómo operaron el nacimiento de las civilizaciones, el desarrollo de las civilizaciones y también el caos de las civilizaciones en otras épocas, con el objeto de buscar o con medidas correctivas de no hacer lo mismo, porque repetir no es vanguardista, y yo creo que la innovación es vanguardista, o sea, significa cambiar, poder innovar. Entonces, por eso, el conocimiento de las situaciones y el análisis de qué es lo que ha sucedido en otras épocas, no tan contemporáneas, porque la comparación hoy día con épocas muy recientes es muy antojadiza, es muy difícil explicarla sin un contexto. Entonces, creo que hoy día estamos en un cuadro de competencia estratégica, tecnológica, muy importante, en la cual puedes entender esas situaciones. ¿Qué es lo que es todavía relevante del sistema y qué es lo que hay que cambiar del sistema? Si hay que cambiarlo todo, si estamos en un nuevo sistema o no. Ok, eso me parece perfectamente válido. Lo que yo he dicho mucho, y quizás demasiado, pero creo que es preferible alertar antes que quedarse callado teniendo una idea al respecto, es que el mundo tiene hoy día una situación totalmente diferente a la de 1939, cuando comienza la Segunda Guerra Mundial. Hoy día tú tienes 18 países o 15 países con armamento nuclear. En esa época había solamente uno que podía usarlas, que es Estados Unidos, y las usó. Entonces, cuando se crispa todo y tú has generado una potencialidad militar bélica de esa envergadura, ¿qué? ¿Es para mostrarla y amenazar con eso o es para usarla también? Bueno, creo que siguiendo tu línea, creo que más bien estamos viviendo un mundo más parecido al del término de la Primera Guerra Mundial. Cuando desaparecen los imperios, cuando reaparece o aparece la Pax Americana en desmedro de la Pax Britannia. Creo que eso es tremendamente importante, y ese mundo hoy día de usar barrera arancelaria, el comercio como arma política, se usó eso ya en esa época, al término de la Primera Guerra Mundial. Por eso renace Estados Unidos como la primera potencia mundial. Claro. Y paradójicamente acabamos de cumplir 80 años del nacimiento de Naciones Unidas, que era justamente para corregir el tema de lo que fue Hiroshima y Nagasaki, las dos bombas nucleares que causaron el esposor y la crisis humanitaria tremenda que produjo. Se estaban cumpliendo 80 años de Hiroshima y Nagasaki, donde creíamos que las Naciones Unidas, la creación de Naciones Unidas, iba a terminar y a desterrar el uso de la fuerza. Y ahí es donde empezamos de nuevo a ver que trabajamos por eso, trabajamos mucho tiempo por un mundo donde se desterrara el uso de la fuerza y por buscar la paz y la seguridad a través de tratados internacionales, a través de los temas de no proliferación, los temas del desarme, los temas de la agenda para la paz, los temas de buscar combatir el terrorismo, el narcotráfico, cosas que se estaban haciendo globales
a todos los países, comunes a todos los países, y el desarrollo con mayúsculas, buscarlo por vías pacíficas y de entendimiento. Por eso la diplomacia no considera el uso de la fuerza, la diplomacia más bien es la que actúa en lugar del uso de la fuerza. Te entiendo perfectamente, pero en el mundo real en que estamos viviendo hoy día, donde lo que se ve es que aparecen líderes gritones, como le llamo yo, qué sé yo, que prometen más fuerza que ideología. Putin, Xi Jinping, Trump, ni hablar. Aparecen en América Latina un par también que grita fuerte. Bueno, ¿qué se necesita para que salte la primera chispa, que es una cosa que puede ser incluso por error, como han habido montones de situaciones guerreras en el mundo, en la historia, que se provocaron por error o se provocaron por la necesidad de distraer al país de lo que están ellos mirando para que se concentren en otra cosa? ¿Cómo ves tú el que estén todas estas personas de alguna manera haciendo un gallito que nadie sabe quién lo gana? Bueno, esa es la nueva geopolítica creada por el advenimiento de la tecnología. Es la geopolítica de los recursos. Hoy día la preeminencia ya no es solo política, no se busca solo preeminencia política, preeminencia económica o preeminencia cultural, sino que también preeminencia tecnológica, donde puedes manejar verdaderamente el mundo sin desplazamiento de contingentes militares. Entonces yo creo que hoy día lo que se requiere es un punto de inflexión, un punto de reflexión, una pausa, como digo yo al término de mi libro, una pausa que signifique buscar un punto de entendimiento, un denominador común. Primero, tener el producto, hacia dónde vamos para después usar la tecnología. Y en eso también en el sistema internacional es lo mismo. Creo que la tecnología atizó las comunicaciones y produjo un deterioro en la influencia de las instituciones tradicionales, llámese la diplomacia incluso, pero llámese la academia, la iglesia. Antes teníamos esos amortiguadores, sí. Que hoy, el Parlamento, la política, que hoy día en la interrelación, en el cambio de la virtualidad como vector de comunicación, hace que pierdan importancia. Entonces eso atiza muchos intereses. Sí. Y esos intereses que están asociados a lograr la preeminencia y el poder. Todo esto se engloba en el poder. Por eso digo que esa pausa debe motivar a una reflexión de cuáles son los mínimos comunes para entender cuál es la definición de la paz y la guerra hoy día. La guerra hoy día no significa desplazamientos militares, lo hemos visto, ¿no? Significa apretar un botón o significa un ejercicio quirúrgico de preeminencia tecnológica, que creo que el mensaje es fuerte. Lo hemos tenido hoy día hacia China y hacia otros poderes, de que ya podemos ejercitar, y dice yo tendrás un adelanto tecnológico importante, pero no tienes la expertise ni la experiencia de poder hacer este tipo de acciones, ¿no? Por eso se decía siempre que los raids frente a algunas situaciones de disrupción en algunas zonas del mundo siempre eran conversados por las grandes potencias, y que significaba también probar armas, probar nuevas armas, sí, probar nuevos ejercicios militares. Ahora hay otra cosa que me parece interesante. Por ejemplo, nosotros tenemos un presidente electo, José Antonio Kast, que va a hacerse cargo del país a partir del 11 de marzo, y bueno, llega a una situación geopolítica internacional que va a obligarlo de alguna manera a tomar posición. Puede haber hablado mucho, pero otra cosa es cuando te sientas en tu sillón presidencial y tienes que tomar decisiones al respecto. ¿Cómo tú ves las relaciones internacionales desde este punto de vista del próximo presidente de la República? Bueno, veo un escenario muy desafiante, pero creo que Chile tiene condiciones y capacidades y un patrimonio acumulado donde puede ejercer independientemente, guardando las proporciones de lo que son las asimetrías del poder y lo que es la autonomía estratégica, porque yo creo que hablar de autonomía estratégica también es una utopía. Yo creo que hay que hablar de grado de autonomía estratégica y cómo se consigue. Y el otro es la asimetría del poder. Pero creo que Chile, frente al desafío de un nuevo gobierno y de un nuevo escenario de cara a lo que está sucediendo, sí, y la participación de los Estados Unidos reconociendo de nuevo a América para los americanos, el primer desafío es que nosotros también somos americanos.
Y al ser americanos tenemos que consensuar, ojalá, y creo que hay muchos elementos que así lo señalan, de cuáles son nuestras potencialidades para sentarnos a conversar con nuestros socios estratégicos primero. Nuestros socios estratégicos son la mayoría de los países latinoamericanos, Estados Unidos, la Unión Europea y China. Creo que la doctrina Monroe II, en la estrategia de seguridad internacional esbozada por los presidentes de los Estados Unidos y ya con una acción efectiva que es la acción en Venezuela, creo que pone unos desafíos importantes a lo que es nuestra política exterior tradicional en lo que se refiere a nuestra política de apertura y de regionalismo abierto en lo que se refiere a la zona del Asia-Pacífico. Pero somos país americano que somos ribereños del Océano Pacífico. Y esa es una potencialidad enorme de cara a la región latinoamericana. Pero no nos olvidemos de una cosa, que de pronto puede cobrar un sentido mayor. Mucha gente probablemente pensó que Estados Unidos entra a Venezuela para sacar a Maduro, un tirano que era reconocido como eso y que incluso Chile rompió relaciones diplomáticas, no tiene embajador allá y el presidente Boric trató... Venezuela rompió relaciones diplomáticas. Perdón, Venezuela rompió relaciones y por lo tanto Chile fue muy duro, el presidente, contra Nicolás Maduro y todo. Pero, y aquí está el tema de esto, a ver, ¿cómo Chile en un contexto de esta nueva, de este nuevo mapa geopolítico y militar, cuando todos los chilenos vemos que da la impresión que Donald Trump entró a Venezuela no tanto por Maduro, sino que por el petróleo, y nosotros tenemos otra cosa que ellos añoran absolutamente, que se llama cobre y litio, independientemente de si que gobierna alguien de derecha o de izquierda, no habrá algún tipo de, qué sé yo, camino rápido de Estados Unidos para conseguir mejor cosas de eso. Bueno, ese es el desafío. Yo creo que ahí es donde te está esbozando lo que creo que nosotros tenemos como potencialidad y como alguna cosa a favor, un patrimonio ganado para poder ejercer una diplomacia independiente con esos resguardos que te hablaba yo frente al poder y frente a los grandes temas. Pero creo que tenemos una situación, aparte de tener cobre, litio, tierras raras y tener una ubicación geográfica privilegiada, porque también estamos cercanía a la Antártica, que es la primera reserva de agua dulce del mundo, y además de que donde la supervivencia del planeta y todas las vertientes del cambio climático, que es el tema principal de la agenda mundial, convergen al territorio nacional. También acogemos la ciencia, somos un país de acogida a la ciencia de una manera importante de cara a nuestro territorio. Yo creo que los telescopios que tenemos en el norte, el cielo en el norte y otras características que podemos mostrar. Somos un socio confiable, más allá de nuestra historia, y de reforzar eso. Somos un socio confiable, somos un socio que tenemos una ubicación estratégica importante, que tenemos un balance en lo que se refiere a las vertientes atlánticas de la América del Sur, para poder tener una política franca. Ese es el elemento, sincera. Ese es el elemento nuevo más allá de la confianza, sincera, con nuestros socios estratégicos, tanto con China como Estados Unidos. Y aquí también tenemos esa ubicación geográfica de los pasos en las rutas marítimas, etcétera, etcétera. Hay un desafío geoestratégico tremendamente importante de dimensiones siderales, donde el patrimonio de Chile, las potencialidades de Chile y la capacidad institucional y el prestigio objetivo que ha alcanzado, que puede tener alto y bajo de acuerdo a la historia diplomática, tenemos que reforzarlo, y tenemos que reforzarlo ojalá con una posición consensuada y ojalá por primera vez, más allá de los dichos, con los hechos de las políticas de Estado. Las políticas de defensa y las políticas de exterior son políticas de Estado que tienen que estar distanciadas de la contingencia política, incluso sus gestores. Eso no significa que sus gestores no tengan posición política. Pueden tener posición política y tienen que tenerla, pero al actuar para el objeto de no colorear o contaminar su toma de acción, tienen que tomar los lineamientos generales de la política exterior chilena. Y en eso creo que todas estas fortalezas nos ayudan a un nuevo gobierno de posicionarse de cara a los socios estratégicos, a nuestros vecinos. Tenemos muchos desafíos con nuestros vecinos.
muchos desafíos porque la política exterior de los Estados Unidos no es solo con un país. Sí. O sea, es general, pero los énfasis con cada país son distintos. Entonces, la política exterior de los Estados Unidos con Argentina o con Perú o con Bolivia no va a poner los mismos énfasis que con nosotros. Yo personalmente creo, hablando de la perspectiva de nuestra historia y de nuestras capacidades, creo que nosotros tenemos un patrimonio tremendo para sincerar y conversar con los Estados Unidos con el objeto de poder seguir con una política exterior inteligente, pragmática, acorde con nuestras posibilidades y de acuerdo con lo que son y dónde estamos situados. A nadie tiene dudas que nosotros somos tributarios del orden internacional liberal occidental. Basta ver nuestros sistemas de defensa para saber dónde estamos. Y yo creo que eso China lo sabe, pero también tenemos que conversar con ellos y ellos tienen que hacer una reflexión ahora, en cuanto a una política pragmática con nosotros. La última pregunta que te hago, Pablo, es si tú estuvieras en condiciones de asesorar al presidente Kast sobre alguna medida diplomática que el país necesita tomar y que no ha tomado, o no ha tomado todavía, pero que eventualmente necesita mirar o trabajar al respecto de eso, ¿cuál sería? Resetear el software cívico de cara al posicionamiento estratégico de Chile, tomando en cuenta cuál es nuestra historia, cuál es nuestro patrimonio diplomático. Yo creo que esa es una tarea que a veces se dice, pero no se ha hecho. Y yo creo que ese es un trabajo que hay que hacerlo paralelamente con la acción diplomática. ¿Y eso cómo se plantea? ¿Cómo bueno, se nota? Hay que hacer un trabajo de planificación política en cuanto a consensuar con universidades, con sectores financieros, con sector político, con el sector académico. No masivamente, porque si no, no se llega, podemos estar 5 años buscando esto. Pero hay parámetros. Hay parámetros sabiendo que la tecnología hoy día es un tema central en la preeminencia. Nosotros hemos acogido la ciencia y tenemos mucha potencialidad para la innovación, para el cambio, para mover el statu quo. Entonces, buscar esos parámetros generales de saber que parte por las características de nuestro territorio y nuestra ubicación geográfica, que yo creo que a veces no la miramos en ese sentido, de cara a la agenda global y a cuáles son los principales temas de la agenda global. Creo que tenemos que mantener la disuasión militar y de Fuerzas Armadas que tenemos con equipos modernos que respondan a lo que siempre ha sido Chile, su vocación de paz, ¿sí?, de seguridad y de deterrence, pero deterrence para la paz, ¿no es cierto? Sí. Disuasión para la paz. Eso hay que mantenerlo. En segundo lugar, trabajar con las regiones. Las regiones, las necesidades de las regiones, en lo global y lo local. Las necesidades de las regiones no son siempre las mismas de cara a nuestro entorno inmediato, ¿no? Las necesidades de nuestra relación con Bolivia, que es una relación tremendamente importante, que yo estoy seguro que hay promisorias condiciones para desarrollar una actividad diplomática importante, dada la interactividad que existe en nuestra frontera. Somos un país tridimensional también en cuanto a la frontera. Tenemos frontera con Argentina, con Perú y con Bolivia. Con Perú, que tenemos una relación muy rica y una relación de amistad con altos y bajos, hay que incentivar a través de la diplomacia una política también de confianza y de sinceramiento. Hay que ir creando las confianzas, a veces se disipan y hay que irlas creando diariamente. Y no solo con la Cancillería de la contraparte, sino con la sociedad, con los sectores empresariales, con los sectores académicos. O sea, los embajadores no tienen que estar en la oficina hoy día solo. Tienen que trabajar, tienen que tener lineamientos claros, tienen que tener un conocimiento, una motricidad fina de cuál es la realidad de la contraparte, conocer cuáles son las intenciones de la contraparte. Con Argentina tenemos una frontera más larga y más grande del mundo, con muchas afinidades, pero también hemos tenido rasguños y hemos tenido desconfianza, que también hay que el almácigo hay que regarlo. Y la diplomacia es la que riega. Y hay que tener actividad con conocimiento y respaldo de con quién estás conversando y cuáles son los objetivos centrales que tú tienes como país. Y en ese sentido tenemos mucha capacidad. Bueno. Pablo Cabrera,
una vez más, muchas gracias por haber estado aquí con nosotros en Última Mirada, explicándonos un fenómeno que quizás mucha gente cree que es fácil de entender porque el mundo somos todos muy parecidos y no. Yo te agradezco. Hay grandes diferencias entre no solamente territoriales, sino que también de criterio. Y de para mirar cultura. las cosas. Y de cultura. La cultura pasa a ser el centro de la agenda hoy día. Así Y la es. diplomacia tiene la palabra y la diplomacia no ha fracasado. La diplomacia trabaja siempre y no entiende el fracaso. Hay muchas veces que sin la acción de la diplomacia se producen caos después de las crisis. La diplomacia está para solucionar las crisis, involucrarse en ellas y buscar los puentes de acercamiento y ojalá desterrar esos puntos de no retorno que son los más peligrosos Y para la paz y la seguridad. las crisis cuando uno está atento. Bueno, y eso es importante tiene buena porque visión. quizás es la única actividad o la única arte o la única oficio, en los oficios de carácter estratégico principalmente, que parte de la incertidumbre con la obligación de entregar grados de certidumbre. Okay. Los militares parten con teatros de acción y la academia teoría a partir de hechos que se producen en el mundo, pero la diplomacia tiene que estar atenta a ver por dónde vienen los desafíos. Pablo Cabrera, muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias, una vez Fernando, más aquí. siempre Que un vaya muy agrado bien. estar acá. Y a todos ustedes, que les vaya muy bien. Muchas gracias por su sintonía. Hasta luego.